Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto enorme recibirlos y agradecerle a todo el equipo de la Ciudad de México que hizo posible, a pesar de tanto obstáculo, que podamos escuchar, pues, lo más importante, la experiencia de Bolivia en tumbar a un dictador. A mí me gustaría, estimado Bernardo, que es el que está en el micrófono, coordinador de Hidalgo, pues que pudiéramos transmitir el Colegio México, ahí enfrente, que es donde nos habían proporcionado, se recibió dinero por parte de la administración de ese colegio para rentar un salón, y unas horas antes nos cancelaron, como le han cancelado otras charlas a gente que piensan que puede decir algo que levante polvadera en México. En este caso fue el señor Eduardo, voy a dar el nombre completo, Eduardo Preciado Rábago, director de este colegio, que unas horas antes, y habiéndole explicado que no se va a tratar ningún tema por parte de Alejandra Serrate, a quien le damos una bienvenida. Alejandra. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Después de su vuelo ayer de 10 horas desde Santa Cruz, Bolivia. Pero pues sí quería dejar de que nosotros los mexicanos debemos de levantar la voz, como en este momento en redes sociales y en el WhatsApp de Eduardo Preciado Rábago debe de estar recibiendo la protesta de muchos ciudadanos, porque esto no se hace. O sea, la compañera Alejandra Serrate, hermana boliviana, ha estado en Argentina, ha estado en Perú, ha estado en Estados Unidos, ha estado en muchos países. Y qué terrible que se lleve la imagen de una persona con bajo criterio y que probablemente sea un lambiscón de Morena, de López Obrador, que utilizando su puesto de autoridad nos deja en la calle a los mexicanos para aprovechar pues el no cancelar el evento, que es lo que él se imaginaba que íbamos a hacer. Evidentemente esta confusión hizo que seguramente muchos mexicanos no se acercaran, además de que, bueno, por las horas sabemos que está terminando. Se van a la Plaza de Tolerancia todos los que estuvieron en la manifestación en Revolución. ¿Y qué tanta distancia es de aquí? Pues se van a la Plaza de la Tolerancia, muchísima gente con los levarones. Sí. Muy bien. A lo mejor ahorita hacemos algún arreglo, pero tenemos primero que cumplir. Nosotros hemos dicho en el Congreso Nacional Ciudadano, en lo posible, cumplir con la puntualidad, cumplir con lo que dijimos, y si ahorita a las 3:30, 4 de la tarde hacemos algo allá, pues ya lo haremos con la gente que esté allá, pero ahorita es cumplirle a ustedes que tuvieron el sacrificio de estar aquí, y decirles: Alejandra es una abogada, ella tiene su despacho de abogados, nunca ha estado en ningún partido político, nunca ha ocupado posiciones en el gobierno que pudiéramos pensar que actúa como una oposición, sino verdaderamente como una persona que junto con ciudadanos durante varios años, yo me atrevo a decir que 2 años, Alejandra, o más, ya tienes 9 trabajando en el activismo, pero ya directamente para hacer lo que ellos le llamaron el paro cívico, que terminó con la renuncia de Evo Morales. Pues esa es la experiencia que queremos escuchar de ella, y que en esta alocución, que va a ser de aproximadamente 20 minutos, nos permita todas las preguntas que tenemos nosotros para entender, captar y hacerlo nuestro para los aprendizajes que requerimos ante esta entrada de la bolivarización de México. Alejandra, te agradecemos mucho tu presencia y te dejamos los micrófonos para que te escuche pues todos los compañeros aquí mexicanos. Gracias, Alejandra. Bravo, bienvenida. Bueno, primeramente, muchísimas gracias, Gilberto, por esta increíble invitación. La verdad que después de todo lo que sufrimos los bolivianos, que nos den estos espacios en distintos países a distintos activistas es realmente una bendición para nosotros, ya que en nuestro propio país
durante 14 años la libertad de expresión no fue respetada bajo ningún concepto. Yo tenía una presentación para ustedes, pero uno tiene que darse los medios para poder decir lo que hay que decir. Así que traje mi celular con unos breves apuntes y los videos ya vamos a transmitir en vivo de otras charlas para que puedan ver exactamente qué era lo que traía. Primeramente me presento, soy María Alejandra Serrate Jauregui, soy boliviana, tengo 29 años, soy de una ciudad de Bolivia que se llama Santa Cruz, específicamente de Santa Cruz de la Sierra. Soy activista política desde hace 9 años. Mi interés por el activismo político comenzó a causa de lo que en Bolivia se llama el caso terrorismo. El caso terrorismo fue un delito de parte del Estado en contra de 4 personas que fueron acribilladas en un hotel que se llama Hotel Las Américas. Yo cofundé una plataforma, nosotros le llamamos plataformas a lo que son ustedes, ¿no? Un grupo político apartidario que se llama Resistencia Femenina, conformado únicamente por mujeres. He sido perseguida política por el gobierno de Evo Morales, mi familia ha sufrido muchísimo por Evo Morales. Fue una gran sorpresa para mí cuando me enteré que él escogía el exilio en México y no así en Venezuela y en Cuba, que había estado ligado tan profundamente en todos sus años de gobierno. Primeramente quiero decirles, voy a tratar de resumir lo más posible porque quiero que ustedes estén cómodos en toda esta conferencia, ¿qué es Bolivia? Bolivia es un país muchísimo más chico que México, pero de tamaño normal comparándolo con los países en Europa. Tenemos 9 departamentos, nosotros nos dividimos así. Yo soy del departamento de Santa Cruz y el departamento donde se encuentra el partido de gobierno, el palacio de gobierno es el departamento de La Paz. Hemos tenido hasta el momento 65 presidentes y hemos sufrido 23 golpes de Estado. Hemos sido el país de toda Latinoamérica que más ha sufrido golpes de Estado. Incluso, como anécdota, les cuento que tuvimos un presidente que duró 4 días en el gobierno, que es Pedro Blanco Soto. Bolivia es multiétnica y es pluricultural. Nuestro nombre es Estado Plurinacional de Bolivia. Fue cambiado el año 2009 por Evo Morales, pasamos de ser la República de Bolivia al Estado Plurinacional de Bolivia. Plurinacional se refiere a que nosotros tenemos 36 naciones indígenas que viven dentro del territorio boliviano. Ahora les voy a decir, Evo Morales y su llegada al poder. Ahora mucha gente se pregunta en Bolivia, ahora en este momento, ¿cómo fue que una persona que en su momento fue investigada por asesinato y por sedición llega al poder? Y el resultado y la respuesta a esto es muy simple. Hubo un descontento de los bolivianos, de los partidos políticos tradicionales, y creyeron que la enfermedad era una cura, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa usualmente en los países de Latinoamérica, que creen que otro partido político quizás más radical es la cura al anterior, cuando muchas veces la solución es un cambio al sistema, ¿no? Entonces, Evo Morales fue un joven nacido en Oruro, un departamento de Bolivia, en Orinoca, un pueblo muy pequeño en Bolivia. Fue presidente de las 6 federaciones de productores de coca, de la hoja de coca, y así comenzó a demostrar un gran liderazgo, porque algo que no se le puede negar a Evo es que es un gran líder y es un excelente orador, ¿no? En todo este tiempo él manejaba un discurso muy populista y por supuesto antisistema, ¿no? Antigobierno. Él era la cara de lo nuevo en Bolivia. Muchísima gente le creyó, pero les estoy diciendo que el 54% de la población boliviana votó por él. Resulta que él, antes de ser presidente, fue diputado. Él fue echado de la Cámara de Diputados en su momento. Perdón, un momento. Él fue echado del Congreso por haber sido el autor intelectual del asesinato de 7 personas en Sacaba. Entonces, esto nos da una idea de quién era Evo Morales antes de llegar al poder. Por eso, acá voy a hacer un hincapié más a la importancia del control ciudadano, incluso en los candidatos que se presentan a algo tan importante como es la elección a presidente. Su primera candidatura fue el 2001, donde perdió con el señor Gonzalo Sánchez de Lozada.
quiero explicar quién es el señor Gonzalo Sánchez de Lozada, o como lo conocen comúnmente, es Goni. Él era un señor de una familia muy rica, apenas hablaba español, su español era muy chistoso, y teníamos por otro lado al indígena, al indio, a Evo Morales, ¿no? La representación de la pobreza y quien tenía un discurso nuevo porque era profundamente socialista. Evo Morales, junto a un grupo armado, comete un golpe de Estado en el año 2003, como lo que se denomina el Octubre Negro, y saca a Goni del poder. Convenientemente, en todo esto, Evo Morales se encontraba en Libia. ¿A qué hacía en Libia? No tengo idea. Pero por alguna situación, en todos los momentos más duros de Bolivia, él se encontraba fuera del país. Sin embargo, mantenía gente armada, bastante violenta, causando muchos tipos de revoluciones adentro del país. Finalmente, el año 2005, tenemos las elecciones, en donde Evo gana con un 54% la presidencia del país. Yo les digo que mucha gente, incluso de derecha, votó por Evo Morales en ese entonces porque él era el cambio, ¿no? El antipolítico, el antisistema, el indio, el indígena, que viene de una situación muy pobre. Entonces hubo muchísima gente que efectivamente confió en él. En todo esto, mientras él sube al poder, tiene una popularidad increíble, una aprobación increíble, un discurso que nadie podía negarse que era bueno. Lo primero que propuso fue la nacionalización de los hidrocarburos. Antes nosotros en Bolivia teníamos, como les digo, los hidrocarburos que eran nuestro mayor ingreso rentable, pertenecían a Bolivia, por supuesto, pero las empresas extranjeras podían venir a extraer los hidrocarburos pagando un mínimo. Resulta que él vendió muy bien este proyecto de nacionalización, pero jamás explicó la letra chica. Básicamente, las empresas extranjeras continuaban extrayendo los minerales, extrayendo los hidrocarburos, pero el arreglo era distinto. Una mentira, su primera mentira, la gravísima, la falsedad de la nacionalización de los hidrocarburos. Luego de eso, tiene su segundo mandato. En el primer mandato pasó lo del acto del terrorismo, lo del Hotel Las Américas. Llega su segundo mandato, donde también gana con muchísima aprobación, incluso más que el primero. Y acá se pone interesante la cosa. Nuestra constitución política del Estado, que es similar a la que tienen ustedes, nuestra Carta Magna, en el artículo 168 dice que un presidente puede ser reelecto solamente durante 2 veces consecutivas. Esto significaba que él estaba a punto de cumplir los 2 mandatos y retirarse para hacer lo que hacen los presidentes luego de haber sido presidentes, por supuesto, ¿no? Resulta que en toda esta situación, a alguno de sus asesores se le ocurre la brillante idea de cambiar la constitución política del Estado. Jamás en toda nuestra historia la Constitución, la Carta Magna, la que defiende al pueblo, de el dictador o del presidente o de quien sea que está en la cabeza, había sido cambiada. Se reforma a base de sangre, incluso perdimos vida, en lo que pueden buscar ustedes fue la Calanza, pero la Constitución logra cambiar. En esta nueva Constitución aún se estipulaba algo básico, que era la limitación de cantidad de reelecciones que puede tener un presidente, y se limitaba nuevamente a 2. Ahora, signos que vimos nosotros los bolivianos que nos alteraron muchísimo. Vimos que cada vez las instituciones se debilitaban. Por un lado, la independencia de poderes se vio cooptada por el Ejecutivo. Eso fue muy grave porque el órgano electoral, que es quien cuenta los votos, fue cooptado poco a poco por el Poder Ejecutivo. El Legislativo, que es la Asamblea Nacional, fue cooptado poco a poco por distintos diputados que pertenecían a Evo Morales. Entonces acá tenemos el Ejecutivo cooptado por Evo Morales, el Legislativo cooptado por Evo Morales,
el órgano electoral cooptado por Evo Morales. Lo único que nos sobraba es el Tribunal Constitucional, que son los que emiten sentencia. Pues, ¿qué creen? Cambió la ley y resulta que los magistrados podrían ser electos por voto directo, pero el órgano electoral estaba cooptado por Evo Morales. Por otro lado, un signo grave que vimos es que, no sé si alguno fue a Bolivia acá alguna vez. Si ustedes llegan a Bolivia, no puede pasar una cuadra sin que ustedes vean la imagen de Evo Morales pegada en algún afiche. Llegamos al punto de que los panes que vendían tenían la cara de Evo Morales. Entonces, acá vimos que hubo una difusión brutal de la imagen de Evo Morales. Y esto es lo que se puede llamar en otros países, cuando han sufrido dictadura, es una difusión efusiva de la imagen del dictador. Eso es, si pasa en su país, una muestra gravísima de lo que está queriendo suceder. Otra cosa que vimos era que el sistema judicial de pronto fue utilizado para amedrentar a los opositores. Entonces, si vos tenías algunas ideas contrarias a las del partido de gobierno, algún delito ibas a cometer, especialmente en el tema tributario. La Oficina de Impuestos Internos en Bolivia se convirtió rápidamente en un brazo extorsionador de la oposición en Bolivia. Eso por un lado. Entonces tenemos la difusión de la imagen, tenemos el sistema judicial extorsionador, el sistema tributario extorsionador, ¿y qué más? A ver, claro. Evo Morales en algún momento empezó a destruir a los demás partidos políticos. Empezó a hacer alianzas con los que le convenía y a los otros simplemente les quitaba sus siglas jurídicas, que fue lo que pasó con Ernesto Suárez en la ciudad del Beni. Ahora, por supuesto, yo fui una opositora acérrima a la dictadura de Evo Morales, pero jamás pertenecía a un partido político. Eso no significa que yo no haya hecho política. Yo presenté leyes, yo estuve muchísimo tiempo perseguida por Evo Morales, incluso llegó al punto de sacar mi fotografía personal y mostrarla en periódicos de circulación nacional a mí como una persona terrorista. Atacó muchísimo a la Iglesia Católica, atacó muchísimo a las instituciones independientes. Pero lo más importante, y lo que utilizaba él para tener su popularidad y para mantenernos en el terror continuamente, fue el discurso del enemigo permanente. No se olviden, mexicanos, este discurso lo tienen todos los dictadores. Para Nicolás Maduro siempre fue la derecha. Para Nicaragua siempre fueron el imperio. Para mi presidente era el imperio, la derecha, los neoliberales, todo, ¿no? Entonces, imagínense a Evo Morales yendo a inaugurar una cancha en medio de Bolivia, en medio de la nada, y diciendo, si vuelven los neoliberales, le van a quitar su cancha. El tema comunicacional para el presidente Evo Morales era absolutamente todo. Les estoy diciendo tanto que esto lo pueden buscar. Les voy a dar datos, no opiniones, les voy a dar datos. El Ministerio de Comunicación, en un momento, en el año 2018, era el segundo ministerio con más presupuesto de todo Bolivia. O sea, les estoy diciendo más que el Ministerio de Educación. Lo que gastaba Evo Morales en comunicación al día eran 7 millones de bolivianos, que equivalen a $1 millón. No podías encender la televisión o la radio sin haber escuchado su nombre. El tema de la cooptación de los medios de prensa es tan peligroso porque deja solamente una alternativa a los ciudadanos. Una alternativa única y necesaria. Mucha gente a nivel internacional nos insulta a los bolivianos diciendo que hicimos un golpe de Estado, lo cual absolutamente no es verdad. Nos insulta diciéndonos que teníamos armas. Ahora yo le voy a decir, eso sí, teníamos armas. Y la traje el arma. Acá. Esta era el único arma que necesitábamos urgentemente. Llegamos a tal punto de necesitar este arma que cuando te detenían los policías, lo primero que hacían era abrir tu WhatsApp, a ver qué estabas compartiendo, de quién estabas hablando y qué tenías en Facebook. Lo que teníamos en Bolivia era un régimen del terror.
Por eso nos dolía tanto que se hable de Venezuela, de Nicaragua y jamás de Bolivia. ¿Por qué no se hablaba de Bolivia? Claro, porque nuestra economía todavía era estable. Todavía es estable. Siendo que ahora nos han dejado en un pozo económico tremendo. Resulta que tienen referéndums acá. ¿Referéndum? Sí. ¿Saben lo que es un referéndum? A nivel estados, nada más. Bueno, nosotros tenemos los referéndums en Bolivia y el 21 de febrero del 2016 se llevó a cabo el referéndum más importante en nuestra historia como país. Yo les quiero hacer una pregunta mexicana. Estas últimas elecciones ganó el presidente AMLO, ¿cierto? ¿Qué hubiera pasado? No hablemos del presidente, hablemos de las anteriores elecciones que ganó Enrique Peña Nieto. ¿Qué hubiera pasado, les pregunto, si el ganador hubiera sido Enrique Peña Nieto, con todas las de la ley, con su órgano electoral, diciendo, este ganó, pero hayan puesto a Thalía? Bueno, mal ejemplo, no todos quieren a Thalía, me imagino. Pero digamos que ustedes hubieran votado a Chabelo. Ya. ¿Qué hubiera pasado, mexicanos? ¿Qué hubiera pasado, mexicanos, si ustedes hubieran votado masivamente en todo el territorio mexicano por verde, pero resultó que les dieron blanco? ¿Qué pasaba, mexicanos? ¿Les parece justo haber votado por algo, pero con todas las de la ley, no? Les digo que inclusive con gente de la OEA diciendo, sí, ganó verde. ¿Qué pasa en México si no se respetan unas elecciones con todas las de la ley? Incluso elecciones llamadas por el mismo presidente. ¿Qué pasa? Imagino que hacen una revolución, ¿no? Entonces, esto fue lo que pasó en Bolivia. En Bolivia, el 21 de febrero del 2016, Evo Morales hizo un referéndum que le llamamos el referéndum constituyente. Referéndum constitucional. Este referéndum hacía una pregunta a todos los bolivianos. ¿Está dispuesta usted a modificar el artículo 168 de la Constitución Política del Estado para habilitar al presidente y al vicepresidente del Estado plurinacional a la reelección indefinida? Déjenme decirles, mexicanos, que esa época en Bolivia fue una época muy oscura, porque todos pensábamos que iba a ganar el sí. Evo Morales daba la excusa de que quería saber si lo quería el pueblo, y nos fuimos a este referéndum revocatorio, a este referéndum constitucional que le costó al pueblo boliviano 27 millones de bolivianos, que son 4 millones de dólares. Nos fuimos, por un lado, el gobierno hacía una propaganda, el gobierno, el Estado, voten, sí, voten por la modificación. Sí, más o menos pidiendo que establezcamos un reino, ¿no? Tanto que nos costó librarnos de los españoles y ahora estos querían hacer la reelección indefinida de ley. Por otro lado, estábamos los ciudadanos. ¿Y por qué hago hincapié en el tema de los ciudadanos? Porque cuando la lucha, cualquiera que sea, es netamente ciudadano y dejamos al lado los políticos, por algún motivo, este movimiento triunfa. Llegó el 21 de febrero del 2016, hubo festejo nacional en absolutamente todas las plazas principales del estado de Bolivia. Había ganado el no. Entonces, lo que nos garantizaba esto era que la Constitución, que había costado sangre y que había sido metida por Evo Morales, se mantenía así. Sabíamos que era la Constitución de Evo Morales, pero por otro lado sabíamos que este tipo terminaba su mandato y se iba. Todos festejamos, la verdad que hubo mucha felicidad, porque ya Evo había tenido un tercer mandato ilegal, bajo la excusa de que como hubo una nueva constitución política del Estado, el Estado se refundaba. Es como, ¿cuántos periodos puede tener un presidente acá? Uno. ¿Alguna vez han modificado su constitución? Bueno, sería el caso de que un presidente de ustedes decida modificar la Constitución y diga, no, pues este es un nuevo México, pues yo puedo ser presidente 2 veces. Era absurdo. Festejamos, toda la ciudadanía se sintió victoriosa. Pasó un año y 8 meses, y el 28 de noviembre del 2017, ¿se acuerdan que le dije los poderes del Estado, ¿no? El constitucional que hace leyes y emite sentencias.
el Tribunal Constitucional, escuchen bien mexicanos, el Tribunal Constitucional, 6 personas del Tribunal Constitucional firmaron una sentencia que anulaba el voto de casi 3 millones de bolivianos y habilitaron a Evo Morales a un 4º mandato. Aquí se llama Suprema Corte de Justicia. Eso es lo mismo. El 28 de noviembre del 2017, el referéndum donde votamos 5 millones de bolivianos fue borrado por 6 personas. Adivinen qué pasó con esas 6 personas. Luego están en embajadas y todo por Evo Morales. ¿Qué hicimos los bolivianos en ese entonces? Yo quisiera tenerla en este momento mi computadora para mostrarles. Hay un video muy interesante, creo que lo tengo acá. Bueno, Evo Morales dice en una de sus entrevistas el 10 de enero del 2016, una periodista le pregunta, presidente, ¿va a respetar usted el referéndum del 21 de febrero? Y él dice en estas exactas palabras que saliendo de acá los pueden buscar. Claro que vamos a respetar, no vamos a hacer golpe de Estado, dice. Entonces, adelantemos de nuevo, 28 de noviembre del 2017, no respetó Evo Morales el referéndum que le prohibía ser candidato una vez más. Entonces, ¿qué se llama esto? Me voy a sus palabras. Él realizó un golpe de Estado. Porque mexicanos hay que entender una cosa. Cuando uno piensa en el presidente, piensa en el Estado, piensa en México, piensa en Bolivia. El presidente es un mandatario. Eso se refiere que él recibe un mandato de nosotros los mandantes. Él no es el Estado. El Estado somos los conjuntos de ciudadanos, ¿no? Entonces, cuando él se mira esta sentencia, hace 2 años y pocos días, en Bolivia comienza realmente una turbulenta crisis social. Porque había muchísima gente que había estado 2 días antes a favor de Evo, pero ya al punto de desconocer el voto del pueblo que nunca había pasado desde el 6 de agosto de 1825, fue demasiado. En todo esto, quiero decirles una cosa, mexicanos. La revolución de Bolivia no hubiera sido capaz sin la ayuda de 2 segmentos únicos que tienen que estar presentes en todas las revoluciones contra dictadores en el mundo, que son la de los jóvenes y la de las mujeres. En una entrevista que a mí me hicieron hace un año, yo le dije a la periodista que me preguntó si yo me iba a lanzar para candidata a algo, ¿cómo vemos que retorne la democracia a Bolivia? Y yo le dije a ella, la democracia va a volver con rostro de mujer, nuestra presidenta ahora es mujer. Las mujeres formaron grupos como el mío, y aparte le estoy diciendo que no eran mujeres pues de 20, eran chicas desde 15 años hasta mujeres de 80. Mujeres de 80 que salieron en silla de ruedas a bloquear. Pero bueno, me estoy adelantando, voy a ir por parte. Llega el 28 de noviembre del 2017 con la habilitación esta que les estoy diciendo. Inmediatamente los bolivianos corrimos, pues no, a los organismos internacionales. Lo que hace todo el mundo cuando, ay, mi presidente es abusivo, no, corro a los organismos internacionales, como si fuera pues la policía mundial, ¿no? Y le dijimos a la OEA, hey, OEA, nosotros tuvimos unas elecciones y las están borrando hace 2 años. ¿Qué hacemos? Vamos a tomarnos el tiempo para consultar. Este tiempo tardó, hasta ahorita no llega la respuesta de la OEA, y cobró la vida de casi 50 personas, ¿no? ¿Qué es lo que le quiero decir con estos mexicanos? La respuesta está siempre en su país, por un lado, y siempre va a estar en la ciudadanía. Porque mexicanos, en 14 años los partidos políticos de oposición no sacaron al dictador, nosotros nos organizamos y en 21 días lo hicimos. Ya vimos que realmente pasó lo del golpe de Estado. Ahora les quiero hacer una pregunta. ¿Quiénes de ustedes acá creen, porque hemos visto cómo Evo, con su sistema comunicacional que es excelente, ha vendido el tema del que el indígena ha sido discriminado y que él sufrió un golpe de Estado? ¿Quiénes creen acá, alce la mano porque yo quiero debate, que hubo un golpe de Estado en Bolivia? Nadie. Pero le quiero decir que ustedes tienen que decir que sí lo hubo, y hubo de parte de él.
El golpe de Estado fue al Estado de Derecho, porque él no es el Estado. Hubo un rey que decía, el Estado soy yo. Y mientras que yo sepa, en este momento en ningún país de Latinoamérica tenemos rey. Nadie puede creerse rey, amo y señor. El Estado somos nosotros, el Estado de Derecho, la supremacía de la Constitución. Entonces, mexicanos, es importante que digan eso. Después de la habilitación ilegal, para que él se pueda presentar a un cuarto mandato, pasó lo impensable. Cuando uno dice, ay, este tipo no puede ser más burro, pasa algo y te sorprende, ¿no? Siempre. Se parece López Obrador. Bueno, no puedo comentar nada, pero resulta que después de que el hombre demostró de que tenía cooptado todos los órganos del Estado, resulta que dice, ¿saben qué tenemos que hacer en Bolivia? Primarias, como los gringos, ¿no? Resulta que tuvimos, México, las primeras primarias en la historia de Bolivia, donde cada partido, escuchen esto, tenían un candidato. Las primarias costaron 27 millones de bolivianos para elegir absolutamente a nadie. Creemos que él utilizó las primarias como un mecanismo más para que su candidatura se vea un poco más legal. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Muchas veces la creación de muchas leyes no es positiva, no es buena. Muchas crean leyes, muchos estados, para salvaguardarse o para tratar de justificar las cochinadas que le hacen a los ciudadanos, ¿no? Que fue justamente lo que pasó con esto, con la famosa ley de organizaciones primarias. Otra cosa que hizo Evo Morales quería cambiar nuestro código penal, un código penal que criminalizaba la protesta. Qué astuto, ¿no? En el momento más duro para Bolivia, donde más protestas hubo, quiso cambiar para penalizar que nosotros podamos protestar. La ley Garrote se llama. Bueno, llegamos allá a lo último. Ya tenemos la habilitación ilegal, las primarias absurdas, llegan las elecciones del 20 de octubre. Y es para mí muy fácil hablar de esto porque fue hace menos de 2 meses, mexicanos. Llegaron las elecciones del 20 de octubre con Evo Morales, con un presupuesto interminable para hacer campaña, con la ley que lo favorecía por ser el único funcionario público que no tenía que renunciar para hacer campaña, con la disponibilidad de un avión presidencial que lo llevaba a todos lados, con la preferencia de la ley que jamás nunca lo juzgó por nada en los 14 años, en contra de otros 8 candidatos. Hubo una cantidad increíble de protestas para que Evo Morales no esté en esa papeleta, porque por ley no le correspondía, pues, ¿no? Pero no se pudo. Estuvo en la papeleta el 20 de octubre. 16 días antes del 20 de octubre tuvimos una concentración que nosotros le llamamos cabildo. Este cabildo reunió en la ciudad de Santa Cruz 1,5 millones de personas mexicanos. ¿Y por qué quiero hablarles de este cabildo? Porque este cabildo fue llamado por ciudadanos y para ciudadanos. En este cabildo se prohibió la participación de políticos, incluso de la misma oposición, incluso de políticos que mucho tiempo antes hablaban en contra de la reelección, pero por un tema de limpieza, por un tema de que sabíamos que si los hacíamos los ciudadanos iba a llegar a su fin. En este cabildo, que fue un cabildo histórico, y les estoy hablando, mexicanos, que fue tan histórico que se habló de ellos en absolutamente todos los países de Latinoamérica. Incluso teníamos ahí a un periodista de CNN que dijo que en ese momento, 4 de octubre, el cabildo era la manifestación pacífica más grande del mundo. Esto lo pueden buscar, mexicanos, en Google. Este cabildo, yo fui invitada a hablar. A mí me invitaron a hablar porque siempre fui atrevida, rebelde, y me hicieron que yo tenga la oportunidad de decir la pregunta más difícil del cabildo, que era la siguiente, me acuerdo muy bien: de ser elegido fraudulentamente, escuchen lo que dije, de ser elegido fraudulentamente Evo Morales y Álvaro García Linera en el entonces vicepresidente, ¿juran ustedes, bolivianos, rebeldía
y desconocimiento hasta este cuarto mandato, 1,5 millones de personas me contestaron, sí juramos. ¿De cuántos? ¿1,5 millones? 1,5 millones. ¿De cuántos? En Bolivia somos 11 millones de habitantes y en mi país, en mi ciudad, somos 2 millones. Con lágrimas en los ojos me bajé de ese cabildo porque confié profundamente en que ese juramento iba a ser cumplido. Lo demás que hablaron ni lo escuché realmente. Era la pregunta más difícil. Por esa pregunta me dijeron que me iban a acusar de sedición, de traición a la patria, que me iban a meter presa. Entonces para mí no era una cuestión de que quiera o no que Evo Morales sea presidente, era una cuestión de mi libertad. Era una cuestión de que si ganaba Evo yo me iba a ir presa o me tenía que ir a otro país. Era para mí y para muchos cientos de personas. Muchos cientos de personas. No era algo de que me van a subir los impuestos. Era de que o pierde Evo, o lo sacamos, o yo me voy a ir presa, o posiblemente me maten. Porque pasó, mexicanos, que tuvimos 108 muertes en el gobierno de Evo Morales. Él prometió que si él, en su gobierno, había un solo muerto, él renunciaría. Pero mexicanos, pasamos el centenar y no pasó absolutamente nada. Llegan las elecciones, todos votamos, utilizamos el voto útil entre los ciudadanos, dijimos vamos a votar por este uno, porque bueno, ya está, el tipo está en la papeleta. Votamos por Carlos Mesa. Carlos Mesa había sido un expresidente. ¿Se acuerdan el Goni que les conté? Bueno, su vicepresidente. O sea, estábamos dispuestos a votar por un viejo de izquierda con tal de que se vaya Evo Morales. Muchas veces, ¡ey, la enfermedad es peor! Pero, pucha, o sea, presa libre. No hay donde perderse, ¿no? Votamos. La Iglesia Católica ayudó muchísimo. No les puedo explicar cuánto. Realmente, la Iglesia Católica en Bolivia, igual que en Nicaragua, fue un factor importantísimo en la recuperación de la democracia. Llega el 20 de octubre mexicano, había una tendencia irreversible. Evo Morales iba a perder las elecciones. No, pues no se imaginan, ¿no? Si el 21 de febrero hicimos fiesta, el 20 de octubre la gente lloraba ahí a mar. Era algo espectacular. A eso de las 11 de la noche, el conteo de votos se detuvo. Se detuvo. Y dejó de funcionar durante 22 horas. En todo eso, la gente se empezó a poner nerviosa. Porque acá no jugábamos la vida o la muerte. La gente se empezó a poner nerviosa y empezaron a decir inmediatamente que en este proceso había fraude sí o sí. Antes de saberlo con pruebas, por supuesto, ¿no? En Bolivia tenemos los 9 departamentos y cada departamento tiene una institución ciudadana que se llama Comité Cívico. Durante muchos años, muchos comités cívicos fueron captados por distintos partidos políticos. Entonces, qué maravilla, no funcionaban. Estos comités cívicos funcionaban totalmente apartidarios. Y un líder de mi Santa Cruz, del Comité Cívico de Santa Cruz, era Luis Fernando Camacho. Y otro líder de un pueblo de Potosí era Marco Antonio Pumari. Ahora yo les quiero contar una cosa. Me imagino que ustedes tienen Twitter y siguen a Evo en Twitter, ¿no? Él nombra todo el tiempo a Luis Fernando Camacho, pero jamás, búsquenlo en Twitter, van a escuchar que lo nombra a Marco Antonio Pumari. Ustedes saben por qué mexicanos Evo no nombra a Marco Antonio Pumari, el líder indígena. Es muy simple. Si yo demuestro que Marco Antonio Pumari fue un líder esencial en la caída de la dictadura, le tumbo totalmente su discurso racista, discriminador, que porque es indígena lo sacamos. Yo estoy dispuesta a votar por otro indígena, pero no un indígena corrupto, asesino, ladrón, mentiroso. Cuando tuvimos ciudadanos que hicieron fiscalización a los resultados de las elecciones, nos dimos cuenta inmediatamente que el fraude era inminente. Entonces, ahí pasó y comienza el punto más importante de esta charla, que es la revolución de las pititas. Nosotros los bolivianos le decimos la revolución de las pititas a los 21 días que tuvimos, por supuesto, aparte de los 2 años que venimos sufriendo. Pero, ¿sabe por qué le decimos la revolución de las pititas? Le decimos revolución a las pititas porque cuando íbamos 2 días o 3 días de paro,
sale Evo Morales en un discurso diciendo así: ay, estos son 20 gatos locos, con sus pititas van atando las calles para que no pasen. Bueno, querido, las pititas se tumbaron. Entonces la revolución de las pititas no era tan 20 gatos locos como pensábamos. Ahora, ¿cómo nos autoconvocamos? Porque este va a ser un caso de estudio para muchos países de Latinoamérica. Pero que les estoy hablando que los mensajes que recibí de los venezolanos los días eran... No, bueno. ¿Cómo cuántas marchas llevaban? Sería lo bueno. Quiero contarles una cosa. Nosotros, desde el día que se habilitó a Evo Morales borrando el referéndum, hasta el día que cayó, que fue el 10 de diciembre, habíamos realizado marchas de 10 de noviembre de 750.000 personas. Habíamos realizado el cabildo y 1,5 millones, pero bueno, eso ayudó bastante. Habíamos realizado tres paros cívicos de un día. Pero nada era suficiente. ¿Por qué? Porque la constancia, la uniformidad, la unión y la disciplina eran necesarios para que podamos sacar realmente al dictador. Comenzamos paro cívico, octubre. 24 de octubre comenzamos paro cívico. ¿Cómo haces que una ciudad, me imagino ustedes mucho peor, una ciudad de 2 millones de habitantes pare? Por eso nosotros encontramos el momento perfecto para sacar a Evo Morales, para terminar la dictadura. Y fue después el fraude. Porque al boliviano parece que no le afecta mucho si le roban, porque hemos perdonado corruptos. Parece que no le afecta mucho cuando matan, porque hemos perdonado asesinos. Pero el tema es que te mientan tan descarada y asquerosamente en la cara durante 2 veces consecutivas, parece que fue acá paramos. Hubo reprobación, pero les estoy diciendo desde la Iglesia Católica hasta la Iglesia Evangélica, hasta Movimiento Ciudadano, y acá lo más importante, su gente, la que era su gente, que es la COP, que es los sindicatos de obreros, los mineros, que en su momento fueron grandes aliados de Evo Morales, dijeron no más, no más. Nos mintió 2 veces, cambió la ley, gastó plata en hacer estas elecciones. La revolución de las pititas comienza con un paro cívico en mi ciudad, en Santa Cruz. Creo que uno de los factores que le dio una victoria tremenda fue que los políticos quedaron absolutamente rezagados en estos días. Tuvimos ayuda, definitivamente hay que reconocerlo, de gente como de la alcaldía, que hacía ollas comunes para poder alimentar a las zonas más lejanas, por supuesto, ¿no? Porque ¿cómo puedes sostener un paro cívico de 21 días? ¿Y qué me refiero a paro cívico, por si ustedes no conocen? En el paro cívico no abren los negocios, en el paro cívico no puede circular absolutamente ningún vehículo, excepto ambulancia, bombero, policía y camiones de abastecimiento. ¿Por qué afecta o por qué afectó tanto este paro cívico a Evo? Porque en mi país tenemos un gobierno central. En mi país el presidente decide absolutamente todo. Pero cuando vos ahogás económicamente al presidente, a menos que sea un presidente narcotraficante, se queda sin recursos, ¿no? El tipo se quedó sin recursos. Aparte de eso, debido a la represión, quisiera mostrar los videos. Me gustaría mucho que las próximas charlas sean en vivo para que ellos puedan ver los videos que les voy a mostrar de la represión de Evo Morales. De ese que ahora dice, no teníamos violencia. Gente que perdió las manos, pero así. Tengo los videos y no se preocupen, mexicanos, que yo no les voy a mostrar un video de México como lo hizo él. Yo les voy a mostrar los videos que pasaron con la fecha y con la fuente. Gente que perdió la parte del rostro, 2 personas asesinadas en mi ciudad, otro policía asesinado en Cochabamba y un joven apaleado a muerte porque el hombre quería sostener una mentira. O sea, yo te digo, yo conozco causas que han causado el fallecimiento, triste fallecimiento de personas, como por ejemplo la abolición de la esclavitud. La gente perdió la vida porque quería ser libre y hizo perder la vida a otras personas porque querían un estado libre. Ya, eso yo lo puedo aceptar, pero matar a gente por defender una mentira, por defender un fraude,
Eso es algo que ni el más diabólico, ni el más enfermo lo puede hacer. Porque, como les digo, hay cosas y cosas, ¿no? Una cosa es quizás una guerra en contra de la esclavitud, una cosa es por los derechos humanos, para que las mujeres puedan votar, para que los indígenas puedan... Pero por defender un fraude, ¿se imaginan la mezquinidad y el odio que tiene que tener una persona para matar a gente por un fraude? Resulta que el paro fue avanzando, había, por supuesto, cansancio de parte de los ciudadanos, queríamos levantar el paro, pero cada que queríamos levantar el paro, pasaba que Evo Morales hacía una más de sus estupideces. En una de esas, la estupidez más tremenda que pudo hacer, vamos a ver si acá lo tengo el video, fue que el presidente del Estado, o sea, una persona que tiene que velar por los intereses de nosotros, dijo en un discurso público, o sea, no les estoy diciendo esto fue grabado, no, en un discurso en uno de los pueblos de Bolivia, él dijo que si queríamos hacer paro cívico, que hagamos, pero que él iba a acercar las ciudades para que no entre comida. O sea, un presidente estaba pidiendo a los paramilitares que cometan un crimen lesa humanidad en contra de las distintas ciudades de Bolivia. Mucho tiempo después, bueno, no tanto, 2 semanas después, salió un video de él, ¿cierto? Diciendo por teléfono, todo el mundo lo vio, salió en CNN con Fernando El Rincón, y él se lo negó. Y yo digo, qué estupidez, pero si lo has dicho en un discurso, ¿qué no lo vas a decir por teléfono? A ver, entonces, esta fue una de las cosas que él realizó. Ahí lo tengo el video. Bueno, no sé dónde está el video. Lo tengo en mi computadora. Este fue, ¿no? La grabación que ustedes vieron. Tenemos cada grupo, 10, 4 grupos. Eso es para mucho tiempo. Si uno se concentra, se cansa, la gente abandona. Se organiza el grupo, se tornan cada 24 horas, vamos a hacer lo mismo. Esta grabación, que fue encontrada por el nuevo ministro de gobierno, fue ampliamente negada por Evo Morales, diciendo que no era su voz. Y yo digo, o sea, lo dijiste en un discurso, delante de 10.000 personas, ¿qué no lo vas a decir por teléfono? Pero ahí una vez más volvemos, mexicanos, a la importancia del tema comunicacional y la importancia de desmitificar. ¿Saben ustedes lo que es desmitificar? Que no es lo mismo que desmentir, ¿no? Evo Morales es un personaje místico en Bolivia. Él ganó porque era un personaje místico. Él tenía una mística a su alrededor. Tenía frases célebres, venía de una familia muy humilde, tenía una suerte de historia, o sea, se construyó una narrativa alrededor de Evo Morales. Me botaron del Congreso, volví, soy indígena, soy pobre, un día me perdí y mis padres no me encontraban y al que me encontró dijo, el niño que se pierde es porque va a ser un gran líder. A él le construyeron una mística que nos tocó desmitificar. Él un día dijo, porque nosotros rezábamos mexicanos, rezábamos mucho para que él se vaya. Él un día dijo, no le pidan nada a Dios porque lo único que cae del cielo es agua. Él incluso dijo un día que él era más importante que Jesucristo. Aún así, Evo ganaba y ganaba y era una situación. Alejandra, si hubieran sido 40 días, ¿crees que Bolivia hubiera aguantado el paro? Sí. ¿Por qué? Porque hubo una mezcla del momento perfecto, o sea, ese era el momento perfecto para sacarlo. Había una... claro, esto es importante, me estoy olvidando que no tengo mi computadora. Resulta que la gente estaba cansada, claro, estábamos con hambre, no podíamos trabajar, un montón de cosas. Llega el famoso organismo internacional a Bolivia. Y Evo es el que los trae. Esa fue la sorpresa de todos. Dice, voy a traer a la OEA, y si la OEA dice que hubo fraude, voy a la segunda vuelta. Para empezar, el tipo estaba diciendo de que si se encontraba que hubo fraude, íbamos a repetir la reelección con el fraude. O sea, hasta ese punto. Por un lado.
Llega la OEA, por supuesto todo el mundo dolido con la OEA, no queríamos que esté ahí, no nos habían ayudado con el tema de la reelección. El famoso 10 de noviembre, a las 5:30 de la mañana, la OEA saca el informe preliminar. Lo lanza. 5:30 de la mañana, toda Bolivia estaba despierta, porque como les digo, en los paros nosotros dormíamos en la calle. Comenzamos a ver los celulares. La OEA dijo que hubo un fraude de muy grave a indicativo. O sea, no les estoy diciendo que cambiaron unas actas. Les estoy diciendo que el fraude fue severo y grave. O sea, la palabra que utilizaron muchos expertos fue grosero. La palabra que utilizaron fue grosero. El fraude había sido grosero. Entonces, el 10 de noviembre, día que renunció Evo, horas antes de su renuncia, habíamos recibido la gasolina exacta para mantenernos en paro otros 21 días más. Porque ya habíamos muerto, teníamos hambre, nos habían insultado, pero nosotros sabíamos que estábamos haciendo lo correcto. Y los partidos políticos afuera de esto. Esto fue un tema netamente ciudadano. Como la represión había sido tan grande, mexicanos, las policías departamentales, que ya les expliqué que en Bolivia se divide en 9 departamentos, comenzaron a decir, por favor, no los vamos a reprimir, simplemente manténganse no violentos, porque esto es muy importante. La lucha estratégica no violenta y los logros que se realizan mediante la lucha estratégica no violenta, está estadísticamente comprobado que dura más que las que fueron conseguidos mediante la violencia, como la consiguió él. Entonces, para nosotros era muy importante no ejercer violencia en el paro cívico. Con decirle que hicimos las ollas comunales, las monjitas en Santa Cruz ayudaban a la comida, hacían oraciones, hacían cantos. Fue muy importante. Incluso yo en algún momento dije, ay, deseo que me pegue un policía, decía, ya que yo no iba a ser violenta, por lo menos que me peguen a mí. Porque aparte de estar en un paro cívico, es como les estoy diciendo, estar parado en la calle, no dejando circular, no dejando que la gente abra su negocio. En algún momento del paro cívico radicalizamos las medidas y tomamos las instituciones públicas de manera no violenta. Y ahora que ya se fue Evo, lo puedo decir, yo agarré una gotita, no sé si conocen el pegamento a la gotita, es un súper pegamento, a todos los candados de todas las instituciones públicas, cosa que si iba alguien ya pues no podía ni abrirlo, ¿no? Como fue tan grande la represión, la policía en un momento comenzó a decir, yo no los voy a reprimir, salgan, no destruyan, pero salgan. Eso fue el primer paso, a la victoria brutal. El segundo paso fue cuando ciudadanos, de manera libre e independiente, comenzaron a hacer una fiscalización antes de la OEA al resultado de las elecciones y determinaron que había habido fraude. Es un momento histórico en Bolivia cuando una policía en la ciudad de Sucre, que es nuestra sede, nuestra capital, dice, hermanos bolivianos, yo no los voy a reprimir, no vamos a estar con la ilegalidad. Quisiera mostrarles ese video de la felicidad que sentí. Es que no sé cómo puedo explicar lo que es salir de una dictadura. No sé cómo puedo explicar los pequeños momentos que vimos a lo largo de 14 años que hicimos a oídos sordos y ojos ciegos. Cambios en la Constitución, la difusión de la imagen, usar el sistema judicial, cooptar las instituciones, tener discursos absurdos y populistas. No lo vimos, mexicanos, o sea, fue un golpe para nosotros. Con decirles que mi abuelo, que tiene 82 años, me dice ahora, yo no sabía que Evo Morales era tan malo, que yo realmente no sabía. Yo digo, tata, le digo, me veías a mí que estaba por ir presa, digamos, pero pensé que no era él, pensé que era la gente a su alrededor, porque nos queremos hacerlo ciegos. Fue cuando la juventud y las mujeres tomaron realmente las riendas que se cambió la historia de Bolivia. Y hemos cambiado no solamente la historia de Bolivia, hemos cambiado la historia del continente. Porque los que más se ven afectados también son Cuba y Venezuela. No lo duden ni por un segundo. Nosotros mantenemos gran parte de las milicias, manteníamos gran parte de las milicias cubanas. Hemos deportado a 753 médicos bolivianos
cubanos que luego encontraron que no eran más de 200. Así. No eran médicos. ¿Qué hubiera pasado, Alejandra, si hubieras hecho una marcha, ahora que ya conocen, una marcha semanal? No sirve. ¿Por qué no sirve? Porque la Si constancia estás gritando y todo. no sirve. La constancia, la disciplina, la unidad es necesaria. Ahora, una de las cosas que sí es importante, que lo pueden utilizar en cualquier país, por supuesto que es el empoderamiento ciudadano. Ahora, hay métodos de empoderar al ciudadano, las marchas, las manifestaciones, las charlas, entrar a un estado contemplativo de lo que realmente está pasando. Las redes. Pero yo no les puedo explicar la importancia de las que tuvieron las redes sociales en Bolivia. No les puedo explicar lo que hacía una noticia de 30 segundos que diciendo Evo Morales dijo que iba a soltar las ciudades, que era visto por 2.000 personas versus un meme. Un meme, ¿saben lo que es un meme, no? Un meme diciendo, ay, no va a entrar la McDonald's, no va a entrar la... Eso era compartido 3.000 veces, pero este era compartido casi 500.000. La importancia, el rol que jugaron los jóvenes, digamos, los creativos en esta revolución fue única. O sea, decirles que sin ellos no se hubiera podido. No se hubiera podido. Cuando los canales no nos daban nuestro espacio, claro, yo sacaba mi celular, mi arma letal, según Evo, mi arma de destrucción masiva, y decía, estoy acá en tal lugar, venite en 20 minutos. Una palabra que utilizamos mucho, autoconvocate. ¿Y por qué esta palabra la utilizamos mucho? Porque no queríamos que nadie liderice como tal. El tema de la autoconvocatoria era tan importante, porque podía ser Alejandra Serrate la que convoque, como podía ser el señor que vendía raspadillos en el paro cívico. Raspadillos, saben que es ese de hielo, ¿no? Fue tanto el tema de la autoconvocatoria que en un momento vos caminabas por un lugar de Santa Cruz en el Cristo y veías monjita, monja, las monjitas, ¿no?, las de la Iglesia Católica, rezando porque se acaben los 21 días. Pero por supuesto con la victoria, que era la salida de Evo Morales. El último punto, ahora sí. Alejandra, Dígame. yo aquí he observado a través del tiempo que dos fenómenos están pasando aquí en México. La juventud no está empapada, no está involucrada, la juventud no está involucrada. La prueba es que aquí ve lo que somos ahorita, no hay jóvenes. Viejito. Necesitamos pensar cómo involucrar a los jóvenes. La otra, la iglesia para mí está quedándose dormida. Déjenme decirle la respuesta a eso. No puedo opinar porque no tengo la información de En la México. universidad abuchearon a Evo. Sí, lo vi, pero les voy a dar una respuesta. Mexicanos, la diferencia entre ustedes y muchos otros países es que nosotros llevábamos soportando esto 14 años, ¿no? Entonces, sería muy triste yo decirles, ¿saben qué? Cualquier país tiene que aguantar 14 años. No, por supuesto que no. Ahora, Alejandra, una pregunta. La situación económica antes de esto, pues, ¿cómo era en general la situación económica para el pueblo? Eso fue... ¿Era tan grave como Venezuela? No. Oye, perdón, que termine de contestar y luego entro a tu pregunta. Sí, una hubiera. Oigan, voy a hacer quedarse en las manos. Les voy a contar una cosa de la economía. Primero, la sugerencia del compañero es buena. Contestar un poco cómo involucramos más a los jóvenes y luego vamos con la pregunta del compañero, claro. Ya, vamos a ir por partes. Contestando a su pregunta. En Bolivia sufrimos casi 14 años. Por supuesto que no estoy diciendo que todos ustedes tienen que soportar 14 años. Lo que sí les voy a decir es que hay que saber reconocer las primeras victorias. Las pequeñas victorias. Una victoria grande para Bolivia fue cuando se abrogó el nuevo Código Penal que decíamos que era el que criminalizaba, ¿cierto?, la protesta, y que sin consultar al resto de Bolivia legalizaba el aborto o cosas así. Entonces eso fue una pequeña victoria y hay que saber reconocer las pequeñas victorias y por supuesto también celebrarlas, porque mucha gente dice, ay, ¿cómo voy a celebrar eso?
si sigue acá el tipo. No, si vos lo celebrás, empoderás a la persona que logró esa victoria. Por supuesto que sí, por un lado. Por otro lado, ¿cómo fue que la juventud llegó realmente a ser el papel protagónico en esto? Creo que un tema que caló demasiado fue el tema de las estupideces, pues, que decía el tipo, ¿no? Ya, o sea, era un meme andando ya. Entonces, realmente cuando ya el meme andando se convirtió en el tipo que mentía, que asesinaba, que robaba, ya pues los jóvenes dijeron, oye, ya pues, yo le he dicho a mi padre en algún momento, viejo, ¿cómo me dejas esto? Digamos, o sea, ¿qué onda? Digamos, no me dice, vas a hacer esto, eso. Viejo, vos lo metiste a este tipo, déjame a mí que lo saque, ¿no? Tú tenías 15 años cuando empezó Evo. 15 años. 15 años y la primera vez que me amenazaron de meterme presa fue a mis 19. Todos por Evo. O sea, realmente yo les cuento, ahorita estoy riendo, pero no saben todas las veces, no pueden saber todas las veces que lloré de desesperación, que lloré de impotencia, lloré de ver a mis amigos presos, que lloré de saber la mentira y no poder hacer nada, porque claro, uno se siente minúsculo. Frente a tanto poder uno se siente pequeño, uno se siente inútil. Cuando a mí la primera vez el ministro Carlos Romero, que era el ala extorsionador de Evo Morales, me saca en un periódico, me saca mi foto en un periódico, me saca a mí, que yo era una persona, y lo digo ahorita con toda seguridad, de que alentaba a los movimientos no violentos. En vez de sentirme triste, yo me sentí feliz, ¿no? Dije, ay, este tipo, o sea, ya sabe quién soy, digamos. Y seguí con más ansia. Porque algo que pasa en los países con regímenes autoritarios, es que el miedo comienza a vencer. Y eso no saben lo grave que es cuando vos comenzás a autocensurarte. Cuando vos comenzás a censurar a tus seres queridos por miedo a que les pase algo. Cuando vos le decís a tu amigo, oye, mejor no escribís eso porque te pueden meter preso. Cuando vos llegás a esta situación, date cuenta que estás en un camino sin retorno. Cuando le estás comenzando a decir, gente, escuchate, mírate al espejo. Oye, mejor si no decís eso porque algo puede pasarte. Ese punto que llegamos en Bolivia, y que fue muy claro cuando un chico de mi edad, en ese entonces 27 años, metieron preso por un video que hizo, nosotros dijimos, wow, ¿no? ¿Qué pasa, no? Entonces fueron, por un lado, las pequeñas victorias, y por otro lado, yo tengo que decirlo, el momento. ¿Y a qué me refiero con el momento? El momento perfecto para tumbar a Maduro era el de Juan Guaidó, y no lo aprovechó. Es muy difícil que tenga otro momento. Yo realmente deseo, por la cantidad de amigos venezolanos activistas que tengo, porque pertenezco a una red de activistas por la democracia y por los derechos humanos, realmente espero que tengan otro momento. ¿Y por qué les digo del momento? Porque en el primer mandato de Evo Morales, a alguno de los políticos, hago hincapié de nuevo, se le ocurrió la brillante idea de hacer un referéndum revocatorio. Todo el mundo dijo que no era el momento. Se hizo el referéndum revocatorio, que es una elección para ver si se le quita el mandato, y por supuesto perdimos estrepitosamente, porque no era el momento. Después de ese referéndum revocatorio donde perdimos, y digo perdimos porque perdió la ciudad, perdió Bolivia, Evo salió muchísimo más fuerte y más radical, por supuesto, pues no, porque ya saben que, oye, pueden hacer un referéndum para sacarme.